Estimados, comenzamos hoy este módulo con los conceptos básicos en oncología y específicamente este módulo con aspectos generales de la farmacología del cáncer. Inicialmente, recordar esta frase de Sir William Osler en 1892: si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte. Y esto se aplica también en demasía a los medicamentos, como los pacientes, algunos responden adecuadamente, en cambio otros, y esto lo decía Sir William Osler en 1892, cuando algunos pacientes no respondían. Inicialmente, unas definiciones que hemos visto en nuestro curso de ciclo básico, en donde vemos que la neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede al tejido normal y no está coordinado con él, persiste de la misma forma excesiva tras finalizar el estímulo que suscitó la alteración. Crece Carece de finalidad, hace presa con el portador y es virtualmente autónoma, es decir, crece en demasía y nos genera diferentes problemas hasta la muerte. Estos son casos estimados de cáncer en Estados Unidos en el año 2010. De acuerdo con esta revisión, pues hay diferencias entre hombres y mujeres. Se presentan anualmente alrededor de casi 800.000 casos nuevos de cáncer en el hombre, de los cuales el 28% es próstata, pulmón y bronquio 15%, colon y recto 9%, la vía urinaria, específicamente vejiga 7%, melanoma en piel 5%, linfoma no Hodgkin 4%, pelvis renal y riñones 4%, mientras que en la mujer también aproximadamente 740.000 casos nuevos de cáncer, en donde el 28% es seno, 14% es pulmón y bronquio, 10% colon, 6% útero, 5% tiroides, 4% linfoma no Hodgkin y melanoma también con el 4%. ¿Y cuál es la mortalidad por cáncer? De esos 800.000 casos nuevos en hombres, 300.000 generan mortalidad con el siguiente porcentaje, principalmente pulmón 29%, próstata 11%, colon y recto 9%, páncreas 6%, hígado y toda la vía biliar 4%, mientras que en la mujer se presentan alrededor de 270.000 casos de mortalidad de esos 740.000 casos nuevos de cáncer. Encontramos entonces 26% de pulmón y bronquio, 15% mortalidad en seno, 9% en colon, 7% en páncreas, 5% en ovario y linfoma no Hodgkin 4%. Aquí vemos una comparación de la frecuencia de mortalidad en menores de 85 años y en mayores de 85 años, que compara enfermedad cardiovascular con cáncer, como la enfermedad cardiovascular a medida que hemos transcurrido en los años va en disminución, principalmente precisamente por todas las medidas y nuevos medicamentos que han salido para ellos, pero principalmente medidas invasivas en unidades de cuidado intensivo, manejos de reanimación, etcétera. En cambio, el cáncer ha venido en una estabilidad con algún cierto descenso en mayores de 85 años, sobre todo si se presenta un estancamiento en tema de mortalidad. Aquí vemos adicionalmente la mortalidad en hombres en cáncer de 1930 a 2003, como hay un disparo hacia los años 80 del cáncer de pulmón, principalmente por el uso del cigarrillo y cómo después esto va disminuyendo progresivamente en el estómago. Viene de disminución progresiva, principalmente por medidas no farmacológicas, una alimentación sana, etcétera. El cáncer de próstata se ha mantenido más o menos estable, el cáncer de recto y colon ha ido en disminución por las medidas y técnicas principalmente de diagnóstico precoz. Vemos aquí el cáncer hepático que se ha mantenido estable, un poquito en ascenso debido precisamente muchas veces a la cirrosis por enfermedad alcohólica y también el cáncer secundario a enfermedad viral, hepatitis, por ejemplo. Aquí vemos en mujeres cómo hay un aumento progresivo del cáncer de pulmón, precisamente por el exceso de cigarrillo a partir de los años 90. En la mujer, el cáncer de seno, que ha ido
en descenso paulatino con medidas o técnicas rápidas de diagnóstico como el Oncotype. Adicionalmente, colon y recto en disminución, útero en disminución, estómago en disminución con páncreas y ovario estabilizados. Entonces, en esta parte introductoria es importante conocer el ciclo celular, saber dónde pueden actuar los medicamentos frente al cáncer, que vamos a ver posteriormente. Aquí vemos el mecanismo de control de crecimiento normal de una célula, como existe un factor de crecimiento que se une a un receptor. Ese receptor está sobre la membrana citoplasmática de la célula y cómo existe una transducción de señales, es decir, una serie de enzimas o proteínas o sustancias que son, por ejemplo, el AMP cíclico, el calcio, etcétera, etcétera, que son las que traducen esa señal, permiten que esta señal o mejor, esta unión entre el factor de crecimiento y su receptor, pues se traduzca bien sea en factores de transcripción, en proliferación celular, uniéndose los cambios de esa transducción de señales al DNA y expresando una serie de proteínas. Recordando entonces el ciclo celular como existe principalmente y inicialmente una replicación de los cromosomas y un crecimiento celular, posteriormente una segregación de los cromosomas para la división de dos células hijas, estos principalmente en células somáticas, es decir, las que no tienen que ver con las gónadas, solamente en células somáticas. Posterior a lo cual, pues esa célula madre termina en dos células hijas idénticas, gracias precisamente a esa replicación de cromosomas, la segregación y a la división celular. Adicionalmente, pues estos son todos los cambios que ocurren en la mitosis, en donde existe precisamente esa duplicación de los cromosomas y después cada una de las células hijas tiene los cromosomas de la célula madre. Esa es la fase M que ya la vamos a ver en calma. Entonces, en la fase del ciclo celular que tenemos, una fase G1 que ocurre entre 10 a 72 horas, en promedio 24 horas. Una fase S, ya vamos a definir cada una de ellas, entre 10 y 20 horas. Una fase G2 entre 1 y 3 horas. Y una fase M que ocurre más o menos entre 30 y 60 minutos de duración. Algunas células que pasan de la fase M terminan en una fase G0 en donde no hay actividad, se pueden ahí quedar mucho tiempo y pueden volver otra vez a replicarse o simplemente quedarse allí, como son principalmente las células del sistema nervioso central que siempre están en una fase G0 en su mayoría. Entonces aquí nuevamente recordar cómo ocurre en las diferentes fases. Entonces esa fase G1, 24 horas, ¿cierto? La fase S, que es la de replicación del DNA o duplicación del DNA, la fase G2 de crecimiento y luego aparece la fase M de mitosis y de división de esas células en dos células hijas. Algunas terminan en la fase G0 en donde no ocurre pues ningún cambio en ellas. Entonces, definiendo cada una de las fases podemos ver la fase G1, la primera fase del crecimiento, las organelas se replican, se incrementa la síntesis de proteínas y RNA, no DNA, dependiendo de los factores ambientales y las condiciones de desarrollo de la célula, entran en fase G0, es decir, en aquella fase donde no se duplican o empiezan a dividir o a introducirse a la fase G1. La duración es entre 6 a 12 horas aproximadamente. La fase S se duplica la cantidad de DNA de la célula, es decir, es una fase S de síntesis. Todos los cromosomas se replican con una duración de 6 a 8 horas. La fase G2, segunda fase del crecimiento celular, continúa la duplicación de proteínas y en este caso ARN dura entre 3 a 4 horas. Y al final de la fase poseen en esta fase núcleo con envoltura nuclear, nucleolos presentes en el núcleo, cromosomas duplicados, dos pares de centriolos, altos niveles de adicionalmente proteínas en esta fase. La fase M, mitosis, en donde existe, una vez ya duplicado el DNA, el RNA, los núcleos, cuando ya existe esta duplicación, entonces, y este crecimiento celular, existe la mitosis con las siguientes fases: la profase, la metafase, la anafase, la telofase, y la citoquinesis con una duración aproximadamente 30 minutos y 60 minutos. Entonces,
Aquí vemos cada una de las fases paulatinamente, la interfase, donde aparece esa célula ya duplica, esos componentes celulares mejor, ya duplicados, y después aparece una profase, donde empiezan a dividirse las cromátides. Cada una de las cromátides entran a una fase tardía de profase y una fase de anafase, perdón, de una fase de metafase. Esta fase pronto no se ve en la diapositiva, pero aquí aparece la metafase donde cada una de las cromátides van hacia el centro. Aparece el uso cromático en donde a través de microtúbulos son arrastrados esas cromátides hacia cada una de las células hijas futuras con una fase denominada anafase. Y finalmente ya aparece la división celular en la telofase donde aparecen ya las dos células hijas duplicadas y que la característica principal es que son exactamente iguales a la célula madre. Miren cómo aparece un dibujo y aquí en tinciones cómo va apareciendo esto, esta división y esta posterior producción de las células hijas. Aquí están las fases del ciclo celular, la interfase, la profase, la metafase inicial, tardía, la anafase y la telofase. Los puntos de control del ciclo celular, entonces, aparecen diferentes puntos como son la maquinaria de la mitosis, están todos los cromosomas alineados en el uso, se han producido daño de DNA, se pregunta a la célula y empieza una réplica, una autocorrección. El control de la fase G1, entonces, tiene la célula el tamaño adecuado, está en entorno favorable, se ha producido daño al DNA. Siempre se pregunta eso si hay producción del daño del DNA para repararlo. Crecimiento celular, revisa el entorno, continúa la síntesis de DNA con posteriormente se revisa en la fase G y antes de la mitosis se ha replicado todo el DNA. El entorno es favorable, tiene la célula de tamaño adecuado, están todos los cromosomas alineados en el uso, ya dentro de la mitosis, y de esa manera existe un control general para el ciclo celular que en el caso del cáncer se puede dañar. Hasta aquí esta primera parte de la introducción a la farmacología del cáncer.